Buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 20 de agosto del 2024 con 28 grados Celsius ya aquí en La Julia, Distrito Nacional, y el calor arreciando, ¿no? Bueno, caliente el clima, caliente el ambiente político, calientísimo. Ayer el presidente tenía su rueda de prensa en Palacio, Luis Abinader semanal, que la va a continuar, y yo decía, cuando comentaba el discurso de juramentación, ¿verdad?, su discurso ayer, que esas eran las mismas cifras de la campaña, y que el presidente había seguido, como dice el refrán, ¿no?, en palo largo no se pisa base, como que seguimos en campaña. Básicamente, eso fue lo que se evidenciaba en el discurso. Y algunas acciones posteriores a mayo, ¿verdad?, a las elecciones, a la reunión con los precandidatos y eso, y otras acciones adicionales, como que evidenciaban que eso, como que aquí no pasaron unas elecciones en mayo, que este gobierno tiene 4 días, esta nueva gestión de gobierno tiene 4 días más o menos. Aquí estamos en plena campaña, como si estuviéramos en las vísperas de las elecciones del 20 de mayo. Usted se pone el día del debate y estamos, como quien dice, en esa misma situación. El presidente echó su discurso, el presidente Fernández le riposta que todas son cifras maquilladas, y la oposición, Margarita Fernández, dice que él vive un mundo irreal, Francisco Javier García dice el mundo de ficción del presidente Abinader. ¿Quién más le dice? Bueno, todo el que le ha podido ripostar y responder le ha dicho más o menos en ese tenor. El presidente Fernández le había puntualizado que habían cifras manipuladas, tergiversadas y eso, y ayer entonces le respondía, yo decía que a las 11 había un anuncio de que le iba a responder, y le desmontó que fue las mismas discusiones de las mismas cifras de la campaña. Por eso yo decía, bueno, es lo mismo, porque él usando el Producto Interno Bruto de 6%, utilizando el rebote estadístico que se dio después del desplome estrepitoso que hubo cuando el COVID, obviamente que todas las economías cerradas. Ustedes se recuerdan que cuando uno veía la prensa internacional, veía ciudades en donde las fieras de la zona andaban en las ciudades porque estaba todo el mundo trancado, y el silencio sepulcral, y la producción de petróleo, el petróleo cayó a precio negativo. Los pozos seguían produciendo y no había dónde almacenarlo, los aviones llenos, los tanqueros llenos, los barcos, cisternas llenos, los tanques de almacenamiento llenos, y seguía produciéndose petróleo. Y lo que se consumía era un mínimo para mantener, digamos que, un mínimo de producción, y el precio cayó hasta negativo. Entonces todo cayó estrepitosamente. Entonces cuando se va al suelo, al piso, de ahí, claro, da un brinco de 12%, pero entonces debía haberlo tomado desde el 20, que fue que la administración subió. El 20 de agosto el gobierno no subió en el 21. Bueno, en el 22, cuando, ¿verdad?, se produce el repunte. Pero todas esas discusiones se dieron en la campaña, y nada. Ayer el presidente, aparte de eso, entonces, acusa a Leonel Fernández y le da unos golpes bajos ahí con relación a Venezuela, con relación a la vacuna. Entonces Leonel Fernández le responde inmediatamente. Habíamos hablado del presidente, las declaraciones, estábamos en la convención demócrata de que el presidente Biden llamó a votar por Kamala, y las declaraciones de Trump ayer diciendo de que Biden odiaba a Kamala porque lo habían desfenestrado, lo habían quitado de la cosa, digo, buscando bulla, como igualmente hoy saca ayer sacó, como está la convención demócrata, que son 4 días de prime time en la televisión nacional, en todo sitio, donde quiera, y eso es el espectáculo y todo lo que eso implica, como la tuvo los republicanos hace un mes más o menos.
quiere buscar sonido y agarró y manipuló con inteligencia artificial unas fotos, truqueó unas fotos con Taylor Swift, que es la mega estrella de la música ahora mismo, que va a apoyar a Kamala en cualquier momento, que no quiere saber de Trump, por supuesto, y agarraron y pusieron eso como buscando bulla, porque él necesita estar en la prensa que ha perdido el impacto y todo eso, y todo lo que hace cuando sale a participar en ruedas de prensa y eso es desbarrando que para, que hasta sus mismos correligionarios, asesores políticos, el senador Graham, Nikki Haley le dijo, porque él todo lo que hace es atacar personalmente a Kamala, cómo se ríe, que es más bruta, que él es más buen mozo, que oiga usted qué cosa, déjeme usar la comparación como decimos los dominicanos, qué maldita comparación, este viejo está loco. Pero antes veíamos a Biden y le pasábamos sus cosas a este señor. Entonces, así las cosas, en la convención demócrata, ayer participó el presidente Biden, lo introdujo su hija, muy emotivo, hasta se le salieron las lágrimas. Participó Steve Kerr, el jugador de los Chicago Bulls, cuando Michael Jordan, campeón de la NBA con los Golden State y Steph Curry. Y ahora el manager del equipo que gana las Olimpiadas en París. Tuvo una participación muy emotiva diciendo de la importancia que él no es solamente un exjugador, sino que él es padre, que él es ciudadano y toda la importancia de apoyar a Kamala y a Tim Walz, el gobernador de Minnesota. Estuvo a Alexandra Ocasio-Cortez entre las figuras relevantes, que es un gallito de pelea, la senadora la representante de la zona del Bronx y Manhattan, eso, Brooklyn, bueno, por ahí. Una dura, esa es progres para un lado, pero es un gallito de pelea. Y Hillary Clinton, cuando Hillary participó, cuando Trump era en el 16, la enfrentaba, la insultaba y le decía de todo, y de que con unos emails que ella borró y todo ese tipo de cosas, y la gleba esa insurrecta que acompaña las actividades de los trompianos esos, que repiten todo y le creen todas las cosas que él dice, decían lock her up, significa tránquela. Él decía y él lo agupaba. Ahora dice que él no. Entonces la gente ahora le cantaba a Hillary cuando estaba en su participación anoche, lock him up, tránquenlo. Que tiene 34 cargos esperando la condena del juez ahora en Nueva York. Y así las cosas, la convención muy activa, muy dinámica. Mañana, hoy, esta noche hablan Michelle Obama y el presidente Obama. Mañana no sé cuándo le tocará a Bill Clinton, no sé si estuvo, ayer no me parece que estuvo. El miércoles ya le toca al vicepresidente y el jueves a Kamala. Eso está ya. Hay algunos avances, se informó del cese al fuego, de acuerdo al cese al fuego que Israel había aceptado, no se sabe si los Hamas lo habrán aceptado, se le iba a plantear la propuesta. Hay sus detalles, pero algo se ha avanzado. Un espectáculo muy importante, las condiciones están muy favorables para la vicepresidenta de los Estados Unidos, y tiene un apoyo total e irrestricto y monolítico de todos los republicanos. Todo el que andaba medio guapo ahora se ha involucrado, se ha entregado, el entusiasmo es, bueno, apoteósico. Los comparan con la época del 2008 de Obama, esa coalición, los jóvenes volcados, las mujeres tiradas a la calle, blancas, negras, de toda índole. Los suburbios, los jóvenes, los latinos, los negros, todos emocionadísimos. Entonces, vamos a ver. Entonces aquí, como les decía, el tema candente, Diario Libre trae en su primera plana, dice, el tema de Venezuela pone a Leonel Fernández y Abinader a sacarse chispas. Y realmente eso fue lo que hubo. A mí me parece que fue un exabrupto del presidente. ¿Y por qué? Ustedes saben que yo he planteado mi posición claramente sobre Maduro y decía el presidente Fernández, no, hasta la posición de Omar, que fue durísima. Omar y yo podemos, él como fue mediador no puede, tiene que manejarse, a lo mejor quién sabe, mira cómo dice Estados Unidos, y cada vez que sale la declaración de Estados Unidos, digo, pero ellos están repitiendo lo mismo que
Decía Leonel Fernández estando en Venezuela y cuando llegó al país, que se presenten las actas, que se revisen por un equipo independiente, y lo mismo que está pidiendo Lula, lo mismo que está pidiendo Petro, lo mismo que está pidiendo AMLO de México, lo mismo que pide Blinken de Estados Unidos, y decía, pero lo mismo que pide el presidente Abinader. Aquí armaron una campaña cuando el presidente Fernández estaba en Venezuela, que estaba apoyando la dictadura, que yo digo, pero ¿y esta cosa? Como que nunca pasamos de la campaña, como que no habíamos salido de la campaña de mayo, es lo que yo le digo. El discurso del presidente, la misma reunión con los candidatos y esa campaña deliberada de mucha gente diciendo, pero el presidente Fernández nunca ha dicho eso. Entonces, ok, todo eso pasaba y yo cada vez, miren, lo mismo que dice Blinken, que eso es una situación que deben resolver los venezolanos, que tienen que presentarse las actas, lo que hemos pedido permanentemente desde aquí. Yo le digo patán y dictador a Maduro, pero el presidente Fernández no le puede decir patán y dictador a Maduro. Omar Fernández y yo le podemos decir patán y dictador y todo lo que queramos a Maduro, y lo es. Pero él no, porque él fue un mediador y ha sido más de 20 ocasiones, ha tenido que ir a resolver y mediar. Y así como están Lula, Petro y AMLO, que no votaron en la asamblea de la OEA para darle un compás de espera, un bajadero para ver que se llega a un acuerdo o algo se pueda solucionar, así posiblemente estén usando. Entonces, pero ¿cómo es que le hacen esa campaña? Digo, aquí lo que se está en política. Yo lo he venido diciendo, 3 semanas en eso y siempre hago el señalamiento aquí. Por eso me extrañaba, eso que dice ahora el Diario Libre, el tema de Venezuela pone a Leonel Fernández y a Abinader a sacarse chispas. Abinader dice que Fernández apoya a la dictadura y Leonel rechaza las acusaciones y alega que el gobierno repitió la misma propuesta que él ha hecho. Es verdad, y lo mismo que ha dicho Blinken, lo mismo que dice Lula, lo mismo que dice Petro, lo mismo que dice todo el mundo, que presenten las actas. Eso es lo que ha dicho Leonel. ¿De dónde saca el presidente? Porque eso está para las bocinas, para las gallaretas, para los disparatosos que pusieron a vociferar, pero el presidente no podía caer en eso. Y salió con eso ayer. A mí me parece que fue un golpe bajo. Y Leonel Fernández inmediatamente le respondió, y con razón, porque no se podía quedar con esa. ¿Cómo se va a quedar con esa? Además, ¿a qué viene eso? Un hombre que acaba de someter su reforma constitucional, el presidente Abinader acaba de mandar el proyecto con modificaciones, ahora ya el procurador no va por 4 años, va por 2. Ahora no es presentado el presidente le va a someter al Consejo. O sea, unos cambios ahí raros y unas cosas nuevas que han aparecido, y Fernández le escribió un artículo ayer en el Listín desmontando todo eso, desmontándole lo de las reformas con relación al Ministerio Público, la independencia y ese tipo de cosas. Entonces, hay otros cambios en la reforma sometida. El gobierno puede pasarla como le dé su real deseo, porque tiene la mayoría. Hay muchos que andan clamando que la oposición no tiene que participar en nada si no está de acuerdo. O señalar su desacuerdo también es participar. Es como decimos en finanzas, no tomar una decisión es tomar una decisión. O sea, usted tiene $100 y los tiene en la mano, efectivo, cash, y usted tiene la oportunidad de invertirlo en un certificado de depósito que lo da el banco X, y le van a pagar un 10%. Y usted tiene la decisión de colocarlo ahí y le van a pagar un 10% de interés, o de quedarse con ello en efectivo. Si usted lo invierte ahí, usted tomó la decisión de invertirlo ahí. Si decide quedarse con ello en efectivo, también tomó la decisión de quedarse con ellos, si no va a tener ese interés, no va a ganar ese interés. Eso es también una posición. Entonces, decir que no estoy de acuerdo o todas mis objeciones es también una participación. Entonces, bueno, ahí está, se acaba de someter al Congreso, el Congreso va a hacer todas sus reuniones y tiene mayoría absoluta y mayoría total, súper absoluta, para pasar lo que quiera. Si la oposición entiende y no está de acuerdo, y ya se lo dijo en la campaña, el presidente Fernández se lo dijo en la campaña, en el debate,
y hasta Abel lo dijo. Lo que pasa es que Abel después se culipandió. Ahora anda diciendo que apoya. El PLD no ha apoyado, pero ahora anda como con la llamada de la media hora después de empezar la Junta a contar. Que ayer estaba felicitando al presidente Abinader, cuando su partido había señalado que habían objeciones, que habían cosas, tuvo que quedarse todo el mundo callado porque Abel salió adelante. Así anda ahora con la reforma, después de haber dicho que no estaba de acuerdo, porque él parece que tiene otro juego. Entonces, anyway, ese es el tema de la reforma. Ya el presidente Fernández ha planteado, lo escribió en ese artículo de ayer, le da una escuela, el presidente dice que no conoce la diferencia entre la designación del procurador y lo que es el Ministerio Público, que son cosas diferentes, el Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es en su artículo. Está más que evidente lo que dice y que su posición es legítima y además es fundamentada. Y dice que no se podía quitar lo que no existía porque en la Constitución del 10 no se puso eso, que fue para la del 15, lo del nunca jamás. Ahí andan las discusiones, que sí es verdad, que no es mentira. Todo eso se quedaba al margen de lo, digamos que personal, porque eso era un asunto netamente político. La Constitución es un asunto político. No diga que los abogados dicen, esto no es un asunto de abogados. Esto es un pacto social, político. Bueno, entonces, ¿de dónde saca el presidente en la tarde, en su rueda de prensa, acusar a Leonel de apoyar el régimen de Maduro? Le preguntan una cosa y él sale con estas respuestas que no tienen que ver con eso. Hay que entender que sobre la reforma, ¿verdad? Hay que entender que tenemos posiciones y visiones muy diferentes. No solamente sobre República Dominicana, sino sobre el mundo. Y le da un golpe bajo, un golpe aquí en la boca del estómago a Leonel. Él ha criticado nuestra posición sobre Venezuela. Yo no he oído al presidente criticar la posición y yo le he aplaudido aquí también. Él apoya el régimen. Nosotros pensamos que debe haber democracia. ¿Cuándo Leonel ha dicho que apoya el régimen de Maduro? O sea, esto fue un golpe bajo, esto fue un trompón aquí a la boca del estómago. Leonel lo que ha dicho es que es un tema de los venezolanos y que debe ser resuelto por los venezolanos y que se publiquen, tanto dice el periódico, el mismo periódico Listín Diario que trae la noticia, tanto Fernández como el expresidente Samper pidieron la publicación de todas las actas de las mesas de votación. El periódico trae lo que dice el presidente Abinader y lo que había dicho Leonel. Y hasta ahí, digamos, tú lo puedes dejar, pero no, eso no se podía quedar así. Y yo entiendo que Leonel estaba obligado a responder y responder con hidalguía, porque eso no estuvo bien. Y allá había una mala intención. Entonces Leonel sí le respondió y le dice que el presidente incurrió en falsedades e inexactitudes al el periódico se equivocó, al juzgar su participación como observador. Dice que fue invitado, que se reunió con la oposición, que la oposición valoró su participación y que lo que él dijo que era indispensable mantener la imparcialidad, como él es un observador, él no se puede ir por un lado, por algo tiene la confianza hasta de la oposición, a diferencia de lo que dice el presidente aquí. Y que todos, como lo que le pidieron fue garantizar, como hizo el Centro Carter, la ONU, la OEA, que se garantice la transparencia del proceso electoral publicando la totalidad de las actas desagregadas. Que eso fue lo que ellos dijeron. Que solicitó al Consejo Nacional Electoral, tal como ha sugerido el secretariado de la ONU y el Centro Carter, garantizar la transparencia al proceso publicando la totalidad de las actas. Eso fue lo que siempre dijeron ellos. ¿Dónde está el apoyo al régimen? Desagregadas por mesa de votación, 30.026 actas tenía que publicar el gobierno, que no las publicó. Y a partir de esa sugerencia que hicieron Samper y Leonel, dice Leonel, distintos actores a nivel internacional asumieron la misma actitud. Blinken, Maduro, Lula, Petro, todos los países, y el mismo Abinader, como ahora sale el presidente Abinader acusando a Leonel de eso. Dice, lo que ha reclamado el gobierno de Luis Abinader y otros gobiernos de la región no ha sido más que lo mismo que habíamos formulado nosotros inicialmente. Esa es la historia, esa es la realidad, eso no se puede cambiar. Y dice que a Abinader falta la verdad. Y que eso era, yo pienso que la culminación, que el presidente se prestara a eso, de la campaña que habían montado de descrédito con relación a su observación en Venezuela, que yo la había mencionado aquí.
Igual que dijo el presidente ayer también, porque es que se fue como a lo personal, que Leonel había estado en contra de las vacunas contra el COVID. Leonel dice que de dónde se inventa eso, si él se puso 2 vacunas, 2 dosis, y lo hizo hasta público, que a la que él se opuso fue a la tercera, que la había sido objetada por la Organización Panamericana de la Salud y por la OMS, que eso fue un invento del gobierno y que parece que fue un invento que gracias a Dios que la Virgen nos protegió, porque parece que el gobierno había comprado vacuna de más y que el tiempo dirá y jeringuilla por qué se hizo. Una aventura del gobierno, poner en riesgo la salud del pueblo dominicano, solo tal vez por encubrir. Usted ve que el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Encubrir una compra excesiva de vacunas y jeringuillas. El presidente se quitó los guantes, el presidente Fernández, porque es que le dieron por la boca el estómago, fue un golpe bajo. Como cuando está jugando uno en un karate que no se puede dar y te dan por los testículos. Oh, pero ¿y de dónde? No, así no. ¿Y dónde está la civilidad? Además, ahí están los datos, ahí está la historia. Entonces, yo quiero hacer un señalamiento, porque esta administración dice que el Ministerio Público, en cuanto a la reforma, que el presidente está confundiendo las competencias y atribuciones del procurador y del Ministerio Público. Que si hasta un estudiante de leyes incipiente sabe que eso es así. Entonces, yo no voy a entrar más en los temas de la discusión del discurso primero del presidente y las cifras, porque el tema se fue ya esto de la acusación y mira cómo se derivó la situación. Yo voy a recordar que cuando el presidente Abinader asume su primera gestión, el 16 de agosto del 2020, estamos en pandemia. Y la oposición le dio aproximadamente 2 años de tregua, de luna de miel. Se acostumbran 3 meses por lo general, ¿verdad? Eso es lo que no escrito, pero una luna de miel, una tregua. Bueno, viene uno de la campaña, pero aquí no ha habido pausa. El propio presidente al día siguiente de las elecciones se reúne con todos sus candidatos en Palacio y empiezan ahí, y se están muchas cosas de lo que se dice, que se están matando, que si no, que están, más estas campañas, más estas cosas. Uno dice, aquí, cuando el río suena es porque agua trae, si ese refrán. Entonces, al gobierno pasado, del propio presidente Abinader, su primera gestión, la oposición le dio 2 años prácticamente. Yo recuerdo que estando el presidente Fernández en Puerto Plata, como a los 2 años y algo, en una actividad dijo que el pollo estaba a 90 y 95, como está ahora, y acabaron con él, y le empezaron a decir qué sé yo cuántas cosas, ¿no? Y que eran aliados. Entonces se acuerdan que se fueron de alguna manera, se llevaron gente común entonces, pero en esta ocasión, señores, en esta ocasión, este gobierno es el mismo. Esta administración es una continuación de la pasada. De hecho, esta administración no tiene excusas. O las excusas que se puedan usar no son más que una admisión de las incompetencias y de los errores cometidos en la pasada gestión y que la población los ha dejado pasar por alto a la hora de la votación o en el 20 y pico que votó, como quiera que sea. Aquí tenemos una realidad y es esa. Esta administración no va a tener la ventaja que tuvo su primera gestión, porque primero es la misma y porque segundo no hay COVID, que al haber COVID la oposición le apoyó todos los préstamos, le apoyaba todo lo que el presidente mandaba. El presidente tiene para pasarlo todo en el Congreso porque él tiene mayoría absoluta de sobra. Ahora, así como tiene su mayoría absoluta y su poder y control total en el Congreso, también tendrá que responder su reforma fiscal, su reforma constitucional y todo lo que entienda que vaya a hacer. Ahora,
presionar a la oposición para que tenga que ir a apoyar como una foca con el agua hasta aquí y siendo agredida las decisiones gubernamentales que tengan que ser tomadas o que se entienda que vayan a ser tomadas. No creo que sea lo más sano y saludable, porque debe haber una reciprocidad también. Debe haber una reciprocidad. Aún la oposición esté errada o acertada, es su posición. No tiene por qué ir a aplaudirle los chistes al gobierno. Y como dice el refrán, que en los colmadones, ¿no? El que está lambiendo, el que está velando, el que le están pagando la cuenta, tiene que aplaudir los chistes del que paga. ¿Verdad? No, la oposición tiene que hacer su papel y es legítimo, y usted verá muchas de esas bocinas, altoparlantes diciendo y hablando, pero cada cual tiene su papel, tiene que jugar su papel, pero tiene que hacerse dentro de un marco también de civilidad. Yo entiendo que todo eso fue innecesario. La respuesta del presidente Fernández fue la misma discusión que hubo en la campaña de manipulación de cifras, de números, de promesas que se vuelven y se repiten. La autovía del Coral, en todos los discursos el presidente las ha presentado. Yo lo dije aquí el lunes, pero yo lo que oí fue los mismos datos de la campaña. El presidente no tenía por qué molestarse que el presidente haya dicho lo de la reforma constitucional y su artículo, porque ya él lo había expresado. En la vez que estaban en el debate se lo dijo ahí mismo: nosotros no estamos de acuerdo con reforma constitucional, eso no es necesario, el Ministerio Público es independiente. Ya eso estaba claro, no tenía por qué meterse a lo personal y darle un fao, un debol al presidente Fernández con lo de Venezuela, con una falsedad de por sí, y con lo de la vacuna, también falso, pero que ya raya a lo personal y evidencia ya un deseo no de clarificar ni de poner las cosas en contraste o en contexto, sino de agraviar con falsedades. Obviamente el otro se siente ofendido, aludido, y tiene que responder como respondió. Una pausa, que estamos en Economía y Mercado y venimos en breve.